Familia, bienvenidos a un nuevo podcast. Gracias por acompañarnos en esta nueva serie, en estos capítulos que han estado increíbles. Hemos tenido conversaciones súper interesantes, súper provechosas, sobre todo para grupos de conexión y para continuar la conversa. Y bueno, la historia de Ruth ha estado increíble. Hemos aprendido un montón y hoy día nos encontramos con nuestro Pastor Jeff. Por favor, salude ahí a las personas que nos... Hola, un gusto. Hace tiempo que no he estado en el lado B, así que feliz de compartir de nuevo. Súper, genial. Familia, entonces para partir, ustedes conocen y ya saben un poquito que siempre nos gusta partir con un pequeño resumen de la prédica, así que Pastor, si tuviera que resumir su prédica en un minuto. Es increíble porque uno ve todos los desafíos. Noemí manda a Ruth, ¿no es cierto?, a una situación cuática. O sea, va a ir a un lugar que está hecho de hombres que están con ganas de celebrar, ¿no es cierto?, en un lugar donde están sacando la paja del trigo. Entonces, muchas prostitutas van a estos lugares para aprovechar, y justo Noemí manda a Ruth ahí, y le manda a acostar en los pies, ¿no es cierto?, de Boaz. Entonces, de nuevo, y se presta para cualquier cosa, ¿cierto? Me llamó la atención mucho cuando estaba escuchando la predica, al principio, cuando leímos los versículos y todo, yo dije, wow, ¿para dónde irá esta predica? ¿O con qué sorpresa nos vamos a encontrar? Y me llamó mucho la atención, bueno, la historia en general. Ruth me ha llamado mucho la atención, cada capítulo hemos descubierto nuevas cosas. Y sobre todo en este capítulo, cómo yo creo, nos hemos reencontrado un poquito con los valores de la integridad, con los valores de estos entre el hombre y la mujer. Y es curioso porque yo escuchaba la prédica de una historia que uno a primera lectura dice, oye, aquí hay fiesta, hay mucha gente, todos felices, casi un ambiente, no sé si de lujuria sería, pero mucha distorsión ahí por todos lados. Y cómo en un ambiente así podemos encontrar palabra de Dios que nos nutra, y sobre todo acá hablando un poquito de la historia de Ruth. Así que, bueno, dicho eso, me llamó mucho la atención el tema de cómo la integridad acá se ve reflejada en estos capítulos, tanto la de Ruth y como la de Boaz. Y de Boaz, ¿no es cierto? Esa actitud de Ruth, siendo extranjera, moabita, y recibe unas instrucciones que en su país, con la fama que diría Moab, ¿no es cierto?, de que no, este va para cosas serias. Exacto. ¿No es cierto? De que hasta que Noemí dice, báñate, que no es mal consejo, échate perfume, cambia ropa. Entonces, yo creo que Noemí Ruth estaba pasando un rollo. Totalmente. ¿A qué voy? Claro. ¿No es cierto? Entonces, porque, como decía, Moab tenía otra historia. Exacto. Entonces, pero ella, con esa sinceridad, con esa fe, con esa obediencia, haré todo lo que tú me dices, Noemí. Yo creo que vio en Noemí una persona leal, que no quería hacerle mal. Hasta que en los primeros versículos dice, quiero buscarte un buen hombre, quiero velar por tu bienestar. Entonces, la motivación era buena. Exacto, ¿no es el cierto? momento era justo, todo calzaba. Y ahora las condiciones donde fue mandada, wow. ¿no? Era todo para apuntar a cierto pensamiento, por así decirlo. Pero es interesante ver cómo Boaz reacciona, cómo las palabras que le dice. A mí, bueno, me gustó mucho cuando contextualizó la frase, quizá aquí me adelanto un poquito en la historia, pero cuando Boaz casi jura, cuando dice por la vida de Cristo, la frase que resalta sobre todos mis valores que voy a cumplir, que es una declaración hebrea que dice no hay juramento con más peso, ¿no es cierto? Entonces, eso me llamó mucho la atención, cómo Boaz estaba declarando bajo su integridad, o sea, él sin malos pensamientos, sino que su única convicción es su disciplina, su amor hacia Dios y sus valores. ¿Qué ejemplo? O sea, en un momento conversábamos antes del podcast y
siempre he pensado en esta idea de cómo convertirnos en personas sólidas, en personas confiables, rectas, que al mirar digan, wow, esa persona es una roca, en el sentido como es inamovible para mucho. La integridad de esa persona refleja, transmite, y vemos acá en vos y en Noemí también, esa integridad inamovible. Eso me llamó mucho la atención en decir, wow, yo ojalá poder aspirar a eso, a anhelar eso. Exactamente, y yo creo que por eso Noemí no temía enviar Ruth, ¿no es cierto? Acuéstate a los pies, ¿no es cierto? A medianoche ya decía que había comido, ya había tenido algo de tomar, ya estaba alegre, o sea, tener que podía haber, siendo un hombre rudo, excusado, no es que ya tomé algo, no sabía qué estaba haciendo, no era cierto? yo. Pero aún en esas condiciones, dice, despertó, pero una respuesta tan correcta. Totalmente. Esa virtud de un hombre que no tenía para qué cuestionar. Increíble. Hay un mensaje potente ahí, o sea, no solo para la congregación, sino que también para los jóvenes de hoy en día, para nosotros los lolos, de la integridad que se necesita hoy en día rescatar. Porque obviamente, quizás lo hemos conversado en otros podcasts, cómo la sociedad nos invita a ser totalmente libres en todo ámbito, y bueno, en todo ámbito sexual también. Y acá cómo vemos que la integridad es algo, un pilar sólido en nuestra vida, y cómo nosotros los jóvenes, la juventud hoy en día debe resguardarse en esa integridad, en esa solidez, no sé si lo dije bien, pero en ese fuerte, por así decirlo, y ser íntegro. Eso yo sé que lo mencionó en la prédica. Sí, hablé sobre qué feo, pero se hace. Sí, hoy en día en la cultura, no solamente chilena, pero esa famosa frase, hijita, si tú me amas, claro, obviamente vas a ceder a mis deseos. Claro. Qué feo, ¿no es cierto? Que algo tan bello que es la relación sexual en el matrimonio, de usarlo como presión, claro, ¿no es cierto?, para que una relación continúe como pololeo. Pero se ve mucho. Sí. Y por el otro lado, he visto mujeres que usan lo mismo, quedan embarazadas con el fin de enganchar a alguien, claro, ¿no es cierto? En lugar de esperar, en lugar de tener esa virtud de esperar y que el hombre ama por las cualidades de ella y no por obligación, no, ella quedó esperando, tengo que casarme. Totalmente. Muchas veces no terminan bien los matrimonios por obligación. Totalmente. Qué lindo el versículo que mencionó de que la belleza al fin y al cabo pasa, pero lo que queda es la mujer que alaba y teme a Dios con toda su fuerza. Muy lindo. Y me gustó mucho porque pensaba un poco en la predica mientras usted estaba ahí sobre cómo nosotros podemos reenfocarnos, tanto hombres y mujeres, en decir, porque hoy en día es muy común, o sea, muchos jóvenes solteros anhelan su futura esposa y muchas mujeres anhelan su futuro esposo. Pero qué lindo olvidarse un poco de eso y reenfocarse en las cosas de Dios, porque Él, en un cierto punto, Él hará ese encuentro, pero no porque mi oración estuvo 100% enfocada en ese hombre, o esa mujer, sino que es porque Dios vio algo, vio el trabajo, o sea, tu corazón está enfocado en el reino y ahí Dios mostrará a esa persona idónea. Es algo muy lindo eso ahí. Increíble. Y justo hoy día en Próximos Pasos estaba hablando de Kurdistán y dije algo tan común como una chilena, está en Kurdistán, Julius, que es de Camerún, trabajando en Sierra Leona, ¿no es cierto? Y se conocen, se enamoran y se casan. Y dije, no es típico, es algo de Dios, ¿no es cierto? Él iba orquestando ese tipo de encuentro. Entonces, ¿por qué
temían a Dios, amaban a Dios, y yo veo cómo Dios está usándole a ellos como matrimonio mucho más que cuando eran solteros. Totalmente, Sí. totalmente. Algo lindo, y sé que a veces mentes jóvenes se les puede olvidar un poco todo esto, pero es el camino, o sea, el enfocarse en las cosas de Dios, en el ministerio, en el reino, en Dios principalmente, y ver cómo Dios va obrando y ver cómo Dios provee ese encuentro. Es algo hermoso, porque cuando uno ya se encuentra casado, ya formando algo, uno agradece eso. Bueno, usted muchas veces lo ha contado ahí con su polola, su historia, y recuerdo una vez que dijo, de lo único que me arrepiento es de no haberme casado antes. Así es, así es. Entonces, siempre me he quedado con esa frase muy linda, porque después de estar casado yo con Fernanda, ya con nuestra chica ahí creciendo, creo que coincido con lo mismo. ¿Por qué no habernos casado antes y haber adelantado un poco todo esto maravilloso que Dios nos tenía? Era algo increíble. Sí. Así que, no, buenísimo. Bueno, hay mucho que hablar, creo yo, en relación a la integridad, a las decisiones que tiene vos, la decisión que tomó Ruth en el momento de estar en ese ambiente que propiamente tal podía darse para mucho. Pero la integridad de cada uno fue increíble. Y acá quizás, volviendo un poquito al tema, hubo un momento que me gustó mucho cuando usted dijo, tengo la frase acá anotada, voy a ir a mi apunte. Dice, la soberanía de Dios no es licencia para nuestra inactividad. Eso lo encontré increíble. Sí, y es un hecho porque uno puede, ¿no es cierto?, hasta usar como escudo o excusa, ¿no es cierto? No, yo estoy esperando en Dios. Sí. Cuando ya está claro lo que uno tiene que hacer, ¿no es cierto? Pero ahí quedamos, hace el otro lado aún más feo, es ese fatalismo. Claro. No hay nada que hacer. No, aquí estoy, pobre de mí, ¿no es cierto? Entonces, en lugar de saber, en nuestras vidas hay un voz, que es Dios, Sí. que va a abrir puertas, que va a marcar una diferencia, y no podemos simplemente, no sé si es por quedado, o por temor, o por flojo, Sí. puede ser cualquier excusa, pero yo creo que muchas veces perdemos oportunidades bellas y importantes. Yo siempre he visto, una vez conversando con un amigo, hablábamos sobre los apóstoles, sus grandes historias, su gran fe de cada uno de ellos, no tan solo porque fueron del círculo íntimo de Jesús, sino también por todo lo que ellos tuvieron que recorrer, y quizás tantas historias que no vemos en la Biblia, pero que ellos tuvieron que vivir. Bueno, la Biblia dice tantos milagros que se hicieron que no están escritos, pero sí se lograron. Entonces, yo pensaba cuando usted dijo eso, yo tengo una admiración por los apóstoles. Y digo, el factor común que encuentro ahí es cómo ellos se atrevieron a salir, a recorrer, a salir de su metro cuadrado, a no poner excusas y lanzarse, por así decirlo, bajo la voz de Dios. Y hoy en día nos cuesta un mundo y ponemos más excusas que objetivos en nuestra vida para tratar de crecer. No sé, es raro. Yo cuando tenía esta conversación siempre la tengo acá muy, muy presente, porque uno dice y tiene estas preguntas. ¿Cómo puedo crecer más en Dios? Cuando llega a ese punto de cómo absorbo más. Si, por ejemplo, vengo a la iglesia, estoy en un grupo de conexión, pero aún quiero más, quiero más. Y siempre se me viene a la imagen los apóstoles. Personas que salieron de su metro cuadrado, conversaron con muchas personas. Y ellos, obviamente, no tenían ninguna excusa. O sea, nada de decir, no, que Dios lo haga, yo voy a esperar acá y qué sé yo. Sino que se lanzaban. O sea, y esa es una admiración que yo siento, en el sentido de que yo quiero eso. Como sentir esas historias, esas experiencias de parte de Dios, y que me guíe en ese proceso. Una de las cosas que yo tomo muy en serio son invitaciones.
de parte de Dios ha sido a veces o de individuales, ¿no es cierto? Sí. Nosotros estamos en muchos países como movimiento Sí, por invitación. Entonces, cuando recibo una invitación, como es el momento. yo digo, ojo, Sí. este puede ser una oportunidad. Y justo estaba hablando con mi hijo Eric y yo decía, yo he estado en países de rodilla, en crisis de fe, diciendo, Padre, esta era una locura mía, donde me encuentro porque no sé cómo llegué aquí. Tengo un equipo de 12 personas en Irak y como una crisis de fe. Claro. ¿Esta es cosa mía o era tuya? Y después de sentir su placer, ¿no es cierto? Diciendo, estoy contigo. Sí. Estás haciendo lo que quería de ti. Y yo creo que crisis de fe son importantes. Sí. O sea, que te lleva a ese extremo de clamar a Dios Sí. y después recibir su bendición. Qué bello. Qué bello. Sí, es muy lindo. Qué lindo que de este mensaje, o sea, hablando de Ruth y vos, llegar a lo que es el propósito de las misiones y ver cómo expandir el evangelio. O sea, vemos la integridad de cada uno de ellos, su fidelidad con Dios, su cero cuestionamiento a la palabra de Dios, a obedecer a ojos cerrados y no poner excusas. Claro. Y qué lindo tomar ese ejemplo para nuestra vida y decir, bueno, acá yo pienso y digo, ¿qué excusas me están reteniendo para poder tener más de la gracia de Dios en mi vida? Que algo que ojalá todos pudiéramos entender y resolver para así lanzarnos a lo que Dios quiera. Es potente, es potente. Yo creo que es lindo pensar cómo Dios no nos envía con manos vacías. Y eso fue algo que dijo. Yo estaba tratando de recordar la frase, sé que la tenía acá. Y lo encontré muy lindo porque, como vemos en la historia de Boaz y Ruth, ellos tienen su protagonismo. Ruth va, pero va con algo. Va con una seguridad, va con algo que nosotros no estamos viendo en ese momento, pero va con ese respaldo de Dios. Y sentir el respaldo de Dios en nuestras vidas es algo que a veces se nos olvida, como las crisis de fe. Claro, no, y algo tan simple, Ruth tenía un plan. Era sencillo, no, voy a recoger granos en el suelo, pero por lo menos tenía un plan. Sí. Se movía, no iba a quedar ahí en la casa, pobre de mí. Exacto. Y también a veces cuando personas me dicen, estoy esperando en Dios, digo, interesante. ¿Qué estás esperando? ¿No es cierto? Porque es una respuesta súper simple. Exacto. Y muy vago. ¿No es cierto? Y la respuesta que estás esperando es... Y no es claro tampoco. Tampoco. No, y cuando llegue la respuesta tampoco la va a entender. Así no. Qué interesante eso, esperar en Dios. Yo lo he escuchado también y ahora que lo conversamos es como interesante. Esperar. ¿Qué cosa? Buenísimo. Y lo bonito de vos también, como decía, veía más allá. Era un hombre bendecido, quería bendecir a Ruth, pero también que este vaya más allá mi bendición para tu suegra también, ¿no es cierto? Entonces, Gabriel lo ha dicho 2 semanas seguidas, queremos ser una iglesia así. Exacto. Que la bendición va más allá de este lugar. Exacto. Tenemos bastante, somos bendecidos. Ahora nuestro afán es bendecir con locura para que en las puertas de nuestra ciudad hablan de esta iglesia, de su generosidad, de su virtud, de la luz que fluye de este lugar. Qué lindo estar hablando de esto porque para seguir con ese objetivo que decía Gabriel, o sea, tenemos que ir, tenemos que lanzarnos a ojos cerrados. Porque llevamos el respaldo de Dios. Y además que, como usted lo dijo, estamos dentro del corazón de Dios. Es algo que Dios anhela para su pueblo. Y sé que no va a poner barreras, va a poner puertas, ventanas, algo este verano estuve en Pichilemu. Y
estaba haciendo un zoom desde mi auto, Ya. ¿no es cierto?, para buscar una conexión y veo un hombre de edad en los lugares de botellas, pero él está recogiendo y tratando de ver conchitos de Coca-Cola y tomándolo y me rompió el corazón. Entonces terminé el Zoom y partí a un supermercado y gasté como 10 lucas. No era mucho, pero fui a buscar el hombre, ¿no es cierto? Sí. Y cómo que un hombre va a estar tomando de botellas que llevan semanas o meses en el sol, y de ver la alegría en los ojos, de ver esperanza en sus ojos. Y le dije, Dios le bendiga, pero me miró con una ternura, diciendo, no, Dios te bendiga a ti. Entonces, cuando Gabriel habló, dije, imagínense si cada miembro de nuestra iglesia hiciera algo tan simple como bendecir a una persona sin esperanza. Eso es muy lindo. O sea, 500 personas tocadas. Sí, y es bonito pensar de que, y a veces es un error mental, que para bendecir tenemos que hacer algo grande. Claro. Creo que pequeños detalles hacen grandes diferencias, y una bendición como algo pequeño. O sea, yo a veces me he topado solo con decir que Dios te bendiga o decir bendiciones, amigo. Ya es otra mirada. Claro. Como que me han respondido de una forma totalmente distinta a la que empezó el diálogo. Exacto. Es algo tan, no sé, a veces nos confundimos nosotros mismos y peleamos nosotros mismos con algo que es tan simple. Familia, pasa muy rápido el tiempo nuevamente. Yo sé que hay mucho por qué conversar. Qué rico que tengamos los grupos de conexión, porque esta conversación continúa. Es la idea del podcast, es la idea de estas conversaciones, que cada uno de ustedes en su grupo pueda extender la conversación. Ya estamos cerrando este podcast, así que, Pastor, palabras al cierre ahí a las personas que nos escuchan. Sí, yo también tengo un grupo de conexión y las conversaciones han sido bacanes, muy, muy buenos, sí. Y ver cómo terminó ese capítulo, ¿no es cierto? ¿Qué drama, ¿no es cierto? Ruth ve que ella propone matrimonio, ¿no es cierto? Y él dice, pero hay otra persona. Punto de suspensión. Qué escándalo, ¿no es cierto? Para ella, entonces decir, wow, pensé que estaba todo arreglado. Pero vamos a ver la semana próxima la respuesta de Dios, que siempre es mejor y siempre es perfecto. Así que ese es mi consejo. Esperen en Dios, confíen en Dios, sean hombres y mujeres de virtudes y que te alaban tanto cuando entren por la puerta de la iglesia, tu casa o tu pueblo. Totalmente. Familia, nos despedimos. Se viene Semana Santa, así que atentos. Se vienen días especiales, servicios muy especiales, como lo dijo Papo. Es la oportunidad de invitar a alguien, de traerlo a este hogar para que pueda conocer y entender de lo maravilloso que es. Así que, familia, nos vemos en el siguiente capítulo. Super.